perdón. Sí. Entonces, iniciamos grabación y déjenme paso lista. Entonces, Jessica Paola, Presente. muy bien. Beira, Presente. ok. Cindy Damara, Presente. ok. Sofía Aranza, Presente. perfecto. Víctor Eduardo, Presente. muy bien. Omar Alejandro, Presente. ok. Norma Alejandra, Presente. muy bien. Aurora Emily, Presente. ok. Estefanía Cometa, Presente. muy bien. José Eduardo, Claudia Samantha, Presente. muy bien. Natalia Guadalupe, Aquí. ok. Diana Guadalupe, Yadiela Nicole, Presente. muy bien. Tania Berenice, Presente, profe. Diana le ok. contestó por el chat. Ah, ok. Gracias. Déjale acomodo. Bien, gracias. Brenda Cecilia, Presente. muy bien. Luis Fernando, Presente. ok. Aldo Iván, Presente. ok. María Fernanda, Presente. muy bien. Es Emily Samar, Presente. muy bien. Ivonne, Presente. Alejandro, Presente. ok. Diana Guadalupe, Edina Aquí, Magdalena, profe. muy bien. María Fernanda, González Montellano, Presente. Aquí. Montellano González más bien, ok. Laura es la persona que se fue al seguro, ¿verdad? Juan Alberto, Presente, profe. ok. Wendy Jacqueline, Presente. muy bien. Cristal, Presente. ok. Diana, Valderrama, Presente. ok. Miriam, Natalie, Presente. ok. Jesús Alejandro Presente, profe. y Rebeca, Presente. perfecto. Juana Alejandra, Presente. muy bien. Victoria Elizabeth, Presente. ok. Fernanda Velasco Pachicano, Presente. Carla Ivana Presente. y Alma Guadalupe. Bien. ¿Alguien de los que durante el transcurso del pase de lista llegó? ¿Todo bien? Yo, profe, de Luna de la ¿Seguidos? Serna. Eduardo, De Luna de la Serna, Jorge. exacto, José Eduardo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bien, ¿alguien más? Perfecto. Entonces, enviamos lista y ya quedó. Perfecto. Entonces, ahora sí nos vamos a lo que es la clase. Entonces, si quieres, Rebeca, compartan la presentación. Y en lo que comparte la presentación, Rebeca, pues, su equipo, les comento que mañana viernes, si Dios nos da licencia, temprano a las 7 tenemos laboratorio. Entonces, Ricardo, por favor, estar a la hora porque la práctica que vamos a hacer es prácticamente toda la práctica número 1. Entonces, si tenemos el tiempo muy bien contado, o sea, si lo hacemos bien organizado, sí, muy bien que la terminamos. Entonces, les pido de favor que sean puntuales. Yo a la hora que llegue, son 5 minutos para que ustedes lleguen, cerramos puerta e iniciamos sesión, para que por favor sí lleguen de manera puntual para poder terminar adecuadamente la práctica. Muy bien, ¿En qué entonces, edificio? en el Perdón. 204A, Rebeca,
204A, ok. donde llevamos el taller de biotecnología ambiental. Ujú. Si quieres, pregúntale a Cometa y pregúntale a Fernanda Montellano. Ujú. Ellas estuvieron conmigo, entonces ya les pueden decir exactamente dónde es. Es el 204A, enfrente bueno, en la parte trasera de lo que es el 202. Ahí está el 204A. Como que va uno, el Sí, pasillo que va creo que sí lo de, ubicamos. sí, Nada del más pasillo que tengo va, una duda, sí, perdón. ¿Cuántas personas van a ir a la sesión? la primera sesión, acuérdense que dividimos El grupo en dos, sí, sí. sí, la primera sesión, Sí, gracias. la primera parte, Ujú. sí. Ok. Mañana entramos la primera mitad y si terminamos mañana, el lunes entra la segunda mitad, dependiendo de cómo estén las cosas. Yo ya les aviso, si terminamos mañana viernes toda la práctica 1, entonces la sesión 2 entra el lunes. Si nos queda algo pendiente, si de repente algo pasa y a lo mejor no terminamos todo, la misma sesión 1 termina el lunes. Entonces yo les informo en la clase de lunes quién entra. Lo más probable es que entre la sesión 2, pero de todos modos, es más, incluso el mismo viernes les informo. ¿Tengo tu correo, no, Rebeca? Sí. Sí. Ujú. Ok, yo te informo por el correo para que no estén con la incertidumbre los de las dos sesiones, porque entiendo que en ocasiones para venir al laboratorio, pues se tiene que trasladar de manera previa con cierto tiempo. Entonces, te mando un correo para que ya les avises y ya sepa qué sesión va a entrar, la 1 o la 2, ¿les parece? Sí. Y tengo otra duda, profesor. Ok, Lo que pasa sí, es que nos habían comentado que ya íbamos a empezar con las clases híbridas. Entonces, yo tenía la pregunta si usted iba a dar las clases híbridas o continuábamos virtual. se supone que sí, son híbridas. ¿Qué salón les dieron? Porque la verdad es que es donde mismo, ahí en el frente de la alberca, Sí, 205F. 205F, ok. Sí, en teoría sería allí la clase para la primera sesión. Precisamente, eh, o si quieren, para que, bueno, vamos a hacer esto. Si entra, por ejemplo, conmigo el lunes la primera sesión, que la primera sesión tenga clase conmigo para que valga la pena la vuelta. Y si tiene la segunda sesión, que se venga la segunda sesión a la cuestión presencial para que, pues, saliendo de aquí prácticamente de rato irnos al laboratorio. Como ven, así ya pues no nos cuatrapeamos y de repente está en clase la primera sesión y los de la segunda tienen que estar al laboratorio y prácticamente todo el grupo tiene que venir y creo que se genera un hueco donde se quedan de una sesión, no sin hacer nada, sino que simplemente es un descanso de 2 horas. Y en cambio, así si entra la misma sesión de laboratorio y a la teoría, pues creo que es muy provechoso, ¿no? Entonces yo te comento, Rebeca, si es la primera sesión, la que entra también el lunes, y también esa primera sesión entraría conmigo en el 205F, ¿les parece? O en contraparte, les diría, la segunda sesión entra y también la segunda sesión entra a práctica y laboratorio, para que sí puedan entrar y no sea innecesario venir hasta acá nada más para 1 hora, y luego esperarse 2 horas y luego seguir con sus clases, ¿les parece? Sí, porque, bueno, otra cosa que también nos daban oportunidad era que pues si nos tocaba ir al laboratorio ese día, pues desde temprano nos quedábamos en nuestro salón, tomábamos las clases virtuales que fueran y luego ya nos íbamos al laboratorio que fuera, para que no tuviéramos el tiempo de, ay, tenemos que transportar a la universidad o así, Sí, de ¿no? hecho, es lo que acabo de decir, nada más que con otras palabras. O sea, Sí, sí, o sea, gracias. si por Perdón. ejemplo tenemos el laboratorio con la sesión 2, les pediría la sesión 2 que estuviera en la teoría, precisamente para que pase lo que estás diciendo, que no vaya a tener que transportarse desde antes, nada más para tener la teoría y tener un hueco de 2 horas sin hacer nada. Pues es lo mismo que estamos platicando, ¿no, Rebeca? ¿Estás de acuerdo? Sí, y cuando no nos toque laboratorio, clase virtual.
Pues el problema es que la idea es que sea presencial el laboratorio. O No, sea, pero hay días que no tenemos laboratorio y tenemos clase o sea, clase presencial. teórica. Sí, o sea, Que sea presencial también. pues vamos a hacerlo como lo hacen en la prepa. Una semana la mitad y otra semana la otra mitad. ¿Cómo ves? Para que se parejo. Entonces, si por ejemplo el lunes, bueno, mañana yo te digo en el correo, el lunes entra la sesión 2, dice que toda la sesión 2 va a entrar toda la semana a clase y a laboratorio. Y luego en la siguiente semana, la sesión 1, toda la semana entra a clase y a laboratorio. ¿Cómo ves? ¿De acuerdo? No tan de acuerdo porque a veces tenemos laboratorio de otras No, cosas, digo profe. para que sea, pues para que sea parejo para todos, porque creo que en ocasiones el laboratorio a lo mejor no les va a coincidir con los otros laboratorios. Creo que esa es la parte en la que creo que te genera conflicto, pero creo que es lo más parejo, ¿no? Porque si no después se desorganiza todo y en vez de tener sesiones de la mitad del grupo, de repente voy a tener 20 o 25 y de repente 10, entonces empieza a ser algo medio extraño y no creo que es lo más adecuado para las cuestiones de sanitarias que estamos viviendo ahorita. Entonces, por eso así hacemos de manera pareja, una semana una sesión, otra semana otra sesión. ¿Vale? Profe, pero es que de todos modos, o sea, si vamos a una sesión que nos toque laboratorio con usted, no somos el mismo equipo. Entonces, eso es lo que creo que trata de decir Rebeca. O sea, como no somos el mismo equipo en todos los laboratorios, creo Ajá. que, pues, aunque fuéramos una semana la mitad y otra semana los otros, o sea, la primera parte y segunda parte, de todos modos vamos a coincidir en unos días porque, pues, tenemos Sí, laboratorios. sí, de acuerdo. O sea, eso lo entiendo, pero cuando ustedes se organizaron de sus equipos, precisamente la idea era que también consideraran eso para que coincidieran en los laboratorios, tanto de materia como de otras materias. Por eso yo lo dejé libre para que se organizaran de tal manera que si entramos el lunes, el equipo que entre el lunes sea, o la misma sesión, entre el lunes para tales materias, para esta y para las demás. Precisamente para Es eso que, fue que ¿sabe qué ustedes se pasa, deben de haber profe? organizado. En ¿Vale? el departamento de química nos dijeron que nos ordenáramos en 3 grupos para que fuera ir una semana un grupo, otra semana otro grupo, otra semana otro grupo y hasta la siguiente semana repetir. Ok. Eh, si quieren lo podemos hacer así, no hay ningún problema. O sea, realmente Es yo que me ese es ajusto. el problema, profe. Este es un problema porque somos, o sea, en todos los laboratorios estamos divididos en 2, pero en las clases presenciales quieren que estemos divididos en 3. Entonces es como, a ver, de todas formas, Sí, ¿cómo le hago? sí, sí, Ajá. exacto. Entonces, de todos modos, aunque yo dividiera en 3 partes el laboratorio, la Ujú. cuestión presencial sí nos dicen que es mitad y mitad. Entonces, todos tenemos el conflicto, ¿no? O sea, no se Sí, resolvería. no. Entonces, creo que es algo con lo que hay que lidiar este semestre por la cuestión sanitaria. Entonces, en efecto, entiendo sus, pues sí, sus concepciones o lo que Defectos. sienten con respecto a que va a haber de repente huecos o al revés, va a haber necesidad de trasladarse y a lo mejor hasta sacrificar una materia, una hora. Lo entiendo, pero aunque yo lo dividiera de una manera o de otra, de todos modos, no coordinaríamos al 100% con los demás laboratorios. Entonces, vamos a dejarlo así. O sea, la mitad, si les digo a Rebeca, la mitad, la sesión primera entra el lunes, todos los de la sesión primera entran a la teoría. Y si digo, la segunda mitad entra el lunes al laboratorio, toda la segunda sesión entra a teoría pues, para tener un orden, ¿no? Aunque bueno, eso les genera un poquito de caos con otros laboratorios. ¿Vale? Ujú. Ok, Ok. gracias. Bien, entonces ahora sí, empezamos con el ciclo de carbono. Si quieren iniciar, entonces, adelante. Bueno, pues muy buenos días. Nosotros somos el equipo que les va a presentar el ciclo del carbono. Y ahí pueden ver los integrantes de nuestro equipo, que son Jessica, Cindy, bueno, y ellos, para ya no perder más tiempo. Ok, siguiente. Primero vamos a definir qué es el ciclo del carbono. Bueno, pues
es el ciclo biogeoquímico, que describe el intercambio de compuestos químicos que contienen carbono entre la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la pedosfera. Esto nos dice que es el carbono descrito en todas sus formas en todo lo que es el mundo y sus capas. Siguiente. Por ejemplo, en el mar o en los océanos, en los bosques, con los fósiles y en la atmósfera con el aire. Gracias. Bueno, ligado a eso que dijo Rebe ahorita, el carbono del planeta se almacena en 5 grandes compartimentos. Uno de ellos es las reservas geológicas, que es como lo que dijo Rebe de los fósiles, que es donde están las piedras y como lo que está subterráneo. Otra es en la atmósfera, en los océanos, porque los océanos absorben mucho CO2 y al no poder ser disuelto por completo es liberado a la atmósfera, entonces ahí como que se ligan. Siguiente. En los suelos, porque se dice que los suelos contienen más carbono que el contenido en la vegetación, ya que se guarda como partícula, y en la biomasa vegetal, donde existen factores como la humidificación, mineralización, actividad microbiana en cuanto a la descomposición orgánica, y pues la retención del carbono también se genera por falta de la biomasa vegetal. Y ya, siguiente. Bueno, hasta ahorita mis compañeros les han hablado de qué es el ciclo y ahorita mencionaron una palabra importante, esta Cindy, que es compartimentos. Entonces, para ya adentrarnos de lleno al ciclo de carbono, es importante que manejemos estos 3 términos que les muestro en pantalla. Primero, ¿qué es un ciclo, no? Y vamos a definir al ciclo como una serie de pasos o fases que no cuenten con un estado inicial ni un estado final, ¿sí? Un ciclo. Compartimentos. Los compartimentos los vamos a ver como aquellos sistemas físicos donde se almacena una gran cantidad de energía y materia, o energía o materia. Y los flujos, que son la transición de la materia o energía de un compartimento a otro. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí ya les estoy mostrando de manera general lo que es en sí el ciclo del carbono en el planeta Tierra. Podemos ver que contamos con los compartimentos. ¿Cuáles son los compartimentos aquí? Pues podemos ver la atmósfera, suelo, la vegetación, todos los que ya les había comentado mi compañera Cindy. A eso nosotros los vamos a llamar, eh, ay, ¿cómo se les dije? Regrésale un poquito. Compartimentos, se me fue la palabra. A estas etapas del ciclo los vamos a llamar compartimentos, porque son los que van a contar con una mayor concentración de carbono en distintas formas, por ejemplo, dióxido de carbono, carbonatos, ¿sí? Presentes en su composición. Luego, las flechas que yo les muestro en color negro es a lo que nosotros vamos a referirnos como flujos. Los flujos son estas transiciones de energía-materia entre los distintos compartimentos. Por dar un ejemplo, podemos ver que de la vegetación a la atmósfera, pues un flujo es el dióxido de carbono, ¿no? Puede intercambiarse entre estos dos. O entre el suelo y la atmósfera, pues tenemos distintos nitratos, ¿sí? Esto es importante de manejar porque a continuación cada uno de mis compañeros les va a hablar de manera específica de cada uno de los compartimentos. Siguiente, por favor. Bueno, el primer compartimiento es el atmosférico y si hablamos del ciclo de carbono, obviamente tenemos que hablar de los gases con efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, metano, el ozono, el óxido nitroso y también los compuestos fluorocarbonados. Estos, bueno, a grandes rasgos son los que permiten la entrada de radiación solar y en ondas cortas, que a su vez también estos atrapan ondas largas y bueno, todo esto condiciona a la temperatura de nuestro planeta. Es por esto que si hay un aumento mínimo de estos gases, es que puede cambiar demasiado el clima. Bueno, el dióxido de carbono y metano y el óxido nitroso provienen de actividades terrestres o bien procesos biológicos de los suelos. Y los compuestos fluorocarbonados son exclusivamente pues, provienen de lo industrial. La concentración actual del dióxido de carbono es de 367 partes por millón en la atmósfera. Esto es casi el 30%
o sea, hubo un aumento del 30% a la que había antes de la Revolución Industrial. Es por esto que pues actualmente se está buscando pues estabilizar estas concentraciones y esto con reduciendo emisiones industriales y urbanas con gestiones agroforestales para fijar el carbono en la biomasa vegetal y en el suelo y pueda ayudar un poco más. Siguiente. Otro gran aumento, esto es lo que les comentaba de los 30% más, otro gran aumento que se ve actualmente es el del metano, ya que, o sea, aumentó un 150%. Y esto porque, pues, las emisiones provenientes de los mecanismos naturales, como los volcanes o humedales o pantanos, han aumentado. Y, pues, lo que pasa es que se ha perdido la capacidad de la metanotropia de los suelos por también el uso de los fertilizantes y pues obviamente se ha aumentado el clima últimamente y pues estamos muy mal. Y es por esto que pues otra vez, como ya había mencionado, se está buscando estabilizar las concentraciones del metano y del dióxido con ayuda de pues gestiones agroforestales para no alterar más el clima del planeta. Muy bien, y se preguntarán, ¿cómo pasa el carbono a estos compartimientos tanto atmosféricos o terrestres? Pues bueno, esto pasa cuando los animales y las plantas mueren. Estos organismos muertos pues van a ser comidos por descomponedores del suelo, precisamente las bacterias y hongos también. Entonces, el carbono en sus cuerpos se va a devolver a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Y es por eso que ahora en este momento en pantalla podemos ver los epidedones. También dirán, ¿qué son epidedones? Pues bueno, los epidedones es el carbono orgánico de los horizontes superiores del suelo y este contiene entre 1200 a 1500 picogramos de carbono. Y bueno, son principalmente como sustancias humificadas que son bioestables. También se puede considerar que la profundidad total del suelo equivale a una cantidad de carbono orgánico en él de 2300 picogramos. Y bueno, ustedes se imaginan que estas cifras resultan insignificantes frente a los contenidos de carbono que hay en el océano, que hay en rocas geológicas también. Entonces, se estima que en el conjunto de los mares y océanos está presente pues de forma inorgánica, pero disuelta, como ya lo mencionó mi compañero Alex, también presente como carbonato sódico, bicarbonato cálcico o también de forma orgánica, que también puede estar incluido en partículas en suspensión de carbono. Y bueno, en este esquema, espero lo observen bien, que son compartimentos y flujos globales de carbono, que también están representados en picogramos, pues podemos ver las formas orgánicas presentes, como ya lo mencioné, en rocas que se consideran importantes. Y bueno, esto solo es una fracción relativamente pequeña, entonces podemos ver que en amarillo se representa los combustibles fósiles, que bueno, es de los yacimientos de carbono orgánico que son muy explotables. Y bueno, estos son extraídos para complementar las necesidades energéticas crecientes de países desarrollados, como lo son pues Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón y toda la economía que tiene una expansión también como en China. Y bueno, el ser humano comprende una escala de biomasa muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, este contenido de carbono en los suelos del mundo, pues es 3 veces superior al contenido en su vegetación, puesto que el carbono orgánico desempeña un papel crítico en este balance global del carbono. Como ya lo pudimos observar, el componente edáfico, que incluye en la porosidad reserva de agua y nutrientes del suelo, y el carbono inorgánico, como ya lo mencioné, también está presente en carbonato de calcio
y de magnesio, puesto que no se emite fácilmente a la atmósfera como dióxido de carbono. Se concentra en los suelos áridos. Y esto es regresando a lo que se convierte en combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, porque ya después de millones de años, los seres humanos, pues sabemos que queman combustibles fósiles para producir energía. ¿Y cómo se devuelve? Pues la mayor parte del carbón se devuelve a la atmósfera y alguna se queda en el suelo. Muy bien. En cuanto a los compartimentos vegetales, estos son aproximadamente el 50% total de todo el carbono que se contiene en los ecosistemas terrestres, que vamos a encontrar en suelos y en la biomasa de los ecosistemas forestales. Por ejemplo, la vegetación arbórea incluye aproximadamente el 70% de todo el carbono acumulado de la vegetación del planeta y dentro de los principales ecosistemas forestales destaca el carbono capturado como biomasa aérea de las regiones tropicales, pluviales y tras ello suceden los bosques tropicales de estación seca y los bosques boreales, lo que sería como la tundra, la taiga, bosques tropicales, etcétera. Estos ecosistemas acumulan las mayores cantidades de carbono, como les comenté, con los bosques tropicales y boreales principalmente. Los compartimentos terrestres se van a diferenciar considerablemente en la cantidad de carbono acumulado en el suelo, independientemente de la cantidad de la biomasa vegetal que tengamos, y de esta manera también influye en condiciones climáticas que van a afectar la actividad de los microorganismos del suelo, que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica del suelo. Y bueno, ahí la primera imagen es un ejemplo de un bosque, usualmente. La otra sería una taiga, tundra y los bosques tropicales, que son los principales ecosistemas que contienen carbono. Y bueno, estos compartimentos que vimos no se encuentran estáticos, sino que se encuentran interconectados entre ellos mediante estos flujos de carbono. Esto a través de procesos naturales tales como fotosíntesis de las hojas, la respiración autotrófica y heterotrófica, la mortalidad de troncos, ramas, hojas y raíces, la descomposición de estos, de la madera y de la hojarasca, causada por organismos degradadores, los océanos y otros cuerpos de agua, el carbono inorgánico que se encuentra en rocas, minerales y otras no tan naturales como las actividades humanas, hablando del uso del suelo, por ejemplo, para agricultura, ganadería, minería y quema de combustibles fósiles, solo por mencionar algunos ejemplos. Entonces, estos compartimentos se encuentran en un flujo de manera constante y hablando de los procesos naturales se encuentran en un equilibrio de manera que lo que se emite, la mayoría de lo que se emite es captado. Sin embargo, ya agregando actividades como la deforestación, los combustibles fósiles y el uso de tierra, altera el equilibrio habiendo mayor emisión de lo que se capta. Otra parte importante son los océanos, a los cuales puede haber un flujo hacia ellos a través de los ríos por erosión y puede haber una sedimentación en ellos. También hay un intercambio con la atmósfera por las mismas corrientes oceánicas o por los seres vivos que viven ahí. Entonces es una gran fuente de intercambio tanto de emisión como de captación de carbono. Este otro ejemplo es de un bosque tropical. Aquí hay una parte importante a señalar que son los stocks, que son zonas donde se almacena el carbono y estos se ven directamente afectados por los flujos. En este ejemplo, por ejemplo, las flechas verdes representan aquel flujo debido a la fotosíntesis, en este caso principalmente por plantas, que este es un flujo más que nada de captación. Posteriormente, las flechas rojas representan la respiración, también de estas mismas plantas u otros seres vivos, que este es un flujo de emisión, principalmente de CO2, aunque también de metano, es de las plantas, aunque también del suelo. Posteriormente, las flechas moradas que representan la mortalidad de estos seres vivos para su posterior descomposición. La línea punteada azul representa que estacionalmente el suelo de estos ecosistemas puede estar inundado, lo que afecta directamente el cómo se dan los flujos, además de que puede haber un flujo de manera horizontal también.
Este es un ejemplo pues, muy específico de un ecosistema, pero nos ayuda a entender que la manera en que se comporta el ecosistema es cómo se va a dar el flujo. Por ejemplo, mientras más plantas y árboles haya, mayor será el almacenaje de carbono, así como mayor la captación. Sin embargo, mientras menos haya, mientras más mortalidad de estos haya, mayor será la liberación de CO2 hacia la atmósfera, lo cual puede afectar en el equilibrio. Este pues sería un efecto directo de la deforestación, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver el efecto que generan los humanos sobre este ciclo del carbono. Existen tres principales. La primera sería el cambio de uso del suelo, que se define como la transformación de ecosistemas forestales a terrenos agrícolas, como lo que se está viendo ahorita y que se tuvo alguna polémica hace tiempo también, que fue lo de la generación de el aceite de palma, que iban destruyendo pues el hábitat de los orangutanes y pues que prácticamente se emplea en todos los productos empaquetados. Y esto afecta principalmente porque reduce el flujo del carbono que va hacia el suelo e incrementando la liberación del CO2 a la atmósfera. Como ya nos comentaron nuestros compañeros, que entre menos haya hojas, ramas, toda esta biomasa, se va a liberar de forma pues constante y peligrosamente hacia la atmósfera. Además de que esto implica que se incrementa la temperatura del suelo, ya que la radiación llega directamente a no pasa por las hojas de los árboles, no hay como una captación de estos rayos, de esta radiación. Además de que permite que la erosión y la degradación de estos terrenos debido a tanta agricultura potencie la liberación del CO2 a la atmósfera. Ahora, en el siguiente en el que afectamos principalmente sería a las turberas, que se definen como un tipo de humedal que está compuestos por musgos o plantas vasculares que retienen cantidades importantes de carbono orgánico. Estas normalmente emiten metano, pero desde que se utilicen para la agronomía se empiezan a drenar, debido a que se emplean como fuente de riego o simplemente porque puede ser que el suelo sea rico en minerales o en otros nutrientes para la plantación. Esto hace que el metano se acabe y comience a emitir CO2 y óxido nitroso, como nos explicaron que son los principales gases invernadero que son liberados. Además tenemos los fuegos. Existen dos tipos de fuegos, que son las quemas restringidas, o también conocidos como fuegos rápidos, y los fuertes incendios. Y las diferencias principales es que los fuegos rápidos no alteran considerablemente el contenido de materia orgánica y a veces se emplean para favorecer los rebrotes, como se suelen ver en plantaciones que hay una quema controlada y rápida y de ahí comienzan a haber nuevas plantaciones. Sin embargo, los fuertes incendios que se presentan en diversos lugares por condiciones que el humano hace, que no cuida lo que va haciendo en pues bosques, etcétera, incrementa, bueno, sobre todo son en los trópicos y también en incendios forestales hispanos, así se les conoce. Y estos, cuando se producen estos fuegos fuertes, se dice que llega hasta casi un 20% de que el carbono orgánico se pierde entre los primeros 5 centímetros del suelo edáfico, como ya nos habían comentado que era el suelo edáfico. Por ello, la presencia de estos fuegos es tan importante, además de que pues puede afectar a la fauna y flora matándolos. Además de eso, emite grandes concentraciones de CO2 y pues se pierde grandes nutrientes del suelo, haciendo que pueda que ya no salgan las mismas especies o que se vea reducida a especies que pueden estar en peligro de extinción y pues etcétera, ¿no? Y aquí les tenemos nuestras referencias que empleamos.
Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario por parte de los demás compañeros con respecto a la exposición? Acuérdense que todas las exposiciones son motivo de examen y es importante que sí estemos poniendo atención para pues poder aprender de lo que los compañeros y compañeras están exponiendo, y también por respeto a su trabajo es que se va a tomar en consideración esto para el examen. Entonces, ¿dudas, comentarios de parte de los demás compañeros y compañeras? ¿Todo bien? Bueno. Víctor Eduardo, por ejemplo, pudiéramos de manera como de cierre, platicar de manera general el ciclo de carbono para que todos los compañeros lo puedan resumir o lo puedan aterrizar de manera un poco más simple, porque la diapositiva que mostraste está muy, muy interesante, pero de manera un poco más simple para que se vean los diferentes pasos por los que pasa el carbono, por ejemplo, en un bosque, y eso nos puede ayudar a que aterricemos las ideas. ¿Cómo ves, Víctor? Sí, no sé si quiera que lo presentemos para que sea más fácil. Sí, O sea, ese mismo, la idea es que para sí. que si de repente se nos perdió, lo aterrice, porque eso es vital. Saber cómo el ciclo de carbono funciona en forma cíclica, donde será un ciclo. Y ahorita le preguntamos a otra persona, o que retome la otra persona, te lo asigno yo, las causas principales de que este ciclo de carbono se vea afectado, que se mueva la distribución del carbono en suelo, en la atmósfera, etcétera, ¿no? En los mares. Ok, adelante, Eduardo. Ok, bueno, en un ecosistema tenemos pues primero las plantas que usan el CO2 de la atmósfera, el agua del suelo, desde la luz solar para producir su propio alimento y crecer, y que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. Entonces el carbono que absorben del aire se convierte en parte de la planta. También los animales que se alimentan de estas plantas pasan los compuestos del carbono a lo largo de la cadena alimentaria. La mayor parte del carbono que estos consumen pues se convierte en CO2 cuando respiran y cuando se liberan de nuevo a la atmósfera. También, ya cuando plantas y animales mueren, los organismos muertos pues son comidos por los descomponedores del suelo, como bacterias y hongos. Entonces el carbono en sus cuerpos se devuelve de nuevo a la atmósfera y a los suelos en forma de CO2. Y en algunos casos las plantas y animales muertos quedan enterrados y se convierten en combustibles fósiles, como el carbono y posteriormente el petróleo, que se genera millones de años después. Lo que para después los seres humanos llegan a quemar combustibles fósiles para producir energía, lo que devuelve la mayor parte de este carbono a la atmósfera en forma de CO2. Muy bien. No sé si quiera que agregue algo más. No, en realidad es para que más o menos todos visualicen cómo es un ciclo normal del carbono en un ecosistema típico, para que aterricemos las ideas y para que le saquemos jugo a su presentación, a su exposición, porque a lo mejor de repente a algunos de los compañeros o compañeras se nos pierde, y con ese cierre que hagamos, resumimos de manera concreta y creo que reforzamos la parte principal de lo que es el ciclo de carbono. Sí, no, está muy bien, Víctor. Bien. Fernanda Velasco, Víctor mencionó que los combustibles fósiles son utilizados por el hombre para generar electricidad y se libera CO2. ¿Eso forma parte del ciclo natural del carbono? ¿O es un efecto o es una actividad antropogénica que afecta al ciclo del carbono? Pues bueno, o sea, las formas presentes que están ahí se convierten en combustibles fósiles a lo largo de los años, como él mencionó. Entonces yo creo que es una manera antropogénica, o sea, se produce debido a los humanos, pero de manera natural, pues la tierra los consume o ¿cómo le diré? Los maneja como combustibles fósiles realmente.
en realidad estás de acuerdo que estos combustibles fósiles no están casi nunca, siempre están debajo del suelo, no están disponibles para que en la mayoría de las veces el ser humano los utilice. De hecho, el que el ser humano haya descubierto el petróleo y encontrado sus propiedades tanto combustibles como para síntesis de diferentes compuestos orgánicos que nos dan diferentes commodities, es lo que también es parte de lo que ha ocasionado que tengamos este fenómeno de calentamiento global, ¿no? Porque en realidad los combustibles, el petróleo crudo, está guardado a decenas o cientos de metros por debajo del suelo y es el problema principal, bueno, de los principales que está afectando el gran incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, porque ese carbono estaba guardado, no estaba presente en la atmósfera y de alguna manera no generaba problemas, pero el problema es que el ser humano descubre que el petróleo tiene muchas propiedades, sobre todo energéticas, lo obtiene por, obviamente, perforaciones, lo saca de un lugar donde no tenía mucha disponibilidad para lo que es el ciclo de carbono, y algo que estaba inmóvil, que estaba prácticamente escondido, lo deja en la atmósfera, termina en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Entonces, es una de las grandes afectaciones del ciclo de carbono el que se utilicen combustibles fósiles para generar electricidad y para diferentes usos a nivel industrial. Entonces, eso es importante, es una de las principales causas por las cuales tenemos este problema. Las fuentes móviles, las fuentes fijas, es decir, los automóviles, los trailers, es decir, todo lo que es transporte terrestre, aéreo, marítimo, liberan una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Y las fuentes fijas, llámenles industria, termoeléctricas, etcétera, también liberan una gran cantidad de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles para generar electricidad. Por eso es que se han generado muchas campañas para tratar de que de que los focos que no utilizamos los apaguemos, que si una televisión está prendida y nadie la está viendo, la apaguemos. Es decir, que eficienticemos el uso de la energía eléctrica para que se quemen menos combustibles fósiles, para que se genere menos dióxido de carbono, porque entre más utilicemos la electricidad, más dióxido de carbono estamos liberando de manera indirecta al ambiente. Entonces, el uso o la explotación de los combustibles fósiles no es un ciclo, no es una parte esencial del ciclo del carbono, pero nosotros estamos metiendo esa parte por la actividad humana. La raza humana está haciendo mucho uso de los combustibles fósiles y eso está afectando fuertemente el ciclo de carbono. Eso es importante tenerlo en cuenta porque diario, ahorita estamos en la computadora, frente a la computadora, genera consumo de electricidad y esa electricidad, a fin de cuentas, es traducida como una quema equivalente de queroseno, de diésel o de un combustible fósil. Entonces, entre más tengamos focos prendidos, computadoras encendidas, etcétera, más electricidad tenemos que consumir y más combustibles fósiles tenemos que quemar. Por eso es que el ser humano se considera como que el principal agente generador de fuentes de afectaciones al ciclo de carbono. Entonces, para que lo tomen por ahí en cuenta, esa es una de las principales afectaciones del ciclo de carbono. Jesús Alejandro, ¿qué más factores pueden afectar el ciclo de carbono, aparte de lo que es la combustión de compuestos fósiles que estaban guardados en los yacimientos fósiles del petróleo? Además de eso, ¿qué más afecta el ciclo de carbono? Para cerrar un poquito esta parte del ciclo de carbono. Sí. Una duda, profe, ¿qué más afecta el ciclo del carbono de forma antropogénica o cualquier otro fenómeno? Cualquier otra. Acuérdate que los fenómenos naturales no la afectan porque se supone que la biosfera o el planeta en general tiene una capacidad de amortiguamiento que considera vulcanismo, considera incendios forestales naturales, no provocados, como algo normal. O sea, desde hace miles o cientos de miles de años ha habido incendios forestales, pero es parte del ciclo natural del carbono, ¿sí? Aparte de lo que es el consumo de combustibles fósiles, ¿qué más actividades antropogénicas generan que el ciclo de carbono se vea afectado?
Por ejemplo, tenemos el uso de tierra, ¿sí? Prácticamente la deforestación, que fue el ejemplo que dio, creo que Jesse, o sí, Jesse, que nos dice que, como explicó Camacho en su esquema, si nosotros estamos destruyendo, estamos liberando, sí, quemando un bosque, por decir algo, para usarlo después en tierras agrícolas, estamos generando más flujos de emisión de dióxido de carbono que los que originalmente se encontraban en dicho ecosistema. Y eso, pues, de manera, estamos afectando, porque a la larga estamos, al generar más flujos de emisión y seguir manteniendo los mismos flujos de captación, pues estamos generando una acumulación que, o sea, carbono que no se está acumulando en donde debería de estar. Y eso genera un desbalance en el ciclo, en el sistema. Ok, nada más. ¿No hay algunas otras cuentas de No. ¿Otro más? Los que tengas, Por entre ejemplo, más aportes, mejor para sí. la clase. Otro puede ser la contaminación de cuerpos acuáticos, ya sea por industrias, ¿sí? O sea, al estar contaminando los cuerpos acuáticos, prácticamente estamos generando una acidificación, estamos moviendo su pH, y eso afecta directamente la captación del carbono, del dióxido de carbono que se encuentra en los mares. Eso, bueno, es otra forma en que también podemos desequilibrar al ciclo. De ahí en más, yo diría que esos son los tres más influyentes, lo que vendría siendo la quema de combustibles fósiles, la contaminación sí, la contaminación de cuerpos marítimos y el uso, la deforestación, el uso de tierras agrícolas. Yo creo que son los tres que más vienen influyendo el ciclo. ¿Es que la ganadería afecte? Complementando, ¿puedo complementar un poco? Claro, sí, ¿la Bueno. ganadería cree que afecte la ganadería? Sí, definitivamente. Ajá, también la ganadería y también algo que pues nos ayuda a controlar la cantidad de dióxido de carbono, o sea, no directamente produce carbono en la atmósfera, pero nos ayuda a disminuir esa carga y una actividad humana que afecta ese equilibrio es la deforestación, por ejemplo. Entonces, en el Ok. ciclo del carbono, la deforestación también pues provoca un desbalance importante que tiene consecuencias negativas. ¿Y la ganadería cómo afectaría, Rebeca? Y en la ganadería, pues la digestión del alimento de los animales, pues produce metano y ese metano se libera a la atmósfera en grandes cantidades. Y si tienes un pastizal y tienes una gran cantidad de animales, ¿no crees que agotas material vegetal que tiene el suelo y lo erosionas y lo echas a perder? Y eso también afecta el flujo de carbono, por ejemplo. También afecta de esa forma. Y también podemos cambiar, tumbar o desmontar ecosistemas completos, no necesariamente bosques, bueno, ese de mayoría son bosques o selvas, y cambiarlo Sí, pero para para más pastizales, ¿no? generar O pastizales, para también para poder generar tener esos pastizales animales. para la ganadería, y eso también le pega, como bien nos dijeron, en la captación, no tanto en la emisión, en la captación de dióxido de carbono. Entonces, se fijan, pues la mayoría tiene que ver tristemente con nuestra presencia en la biosfera, ¿no? Sí, Cindy, adelante. Yo quiero complementar también ahí y que fuera como de la ganadería, también en la agricultura, el hecho de que no se respeten las temporadas de las plantas o de los cultivos hace que tengamos que usar fertilizantes y esto destruye la capacidad, se llama metanotrófica del suelo y de los como microorganismos que viven en él para usar el carbono también, entonces deja de retenerlo y ese carbono también se va pues a la atmósfera. Entonces también en la agricultura se daña el suelo. Sí, claro. Y si le ponemos nutrientes de más, estamos afectando los procesos microbiológicos normales de los diferentes ciclos, ¿no? De carbono, nitrógeno, fósforo. Ya los demás compañeros de las demás exposiciones lo enriquecerán. Bien, ¿algún comentario adicional que quieran añadir, jóvenes y chicas? ¿Todo bien? Profe, yo como, o sea, como comentario final, también pues Ajá. todo el cambio climático, o sea, a partir
de toda la actividad antropogénica que el hombre propicia, hay un desbalance, como bien lo dijo Alex, y esto también influye en el cambio climático que prioriza a afectar el ciclo de carbono. O sea, con un cambio climático que también está irregular, también el ciclo de carbono y todos los ciclos van a verse afectados. Sí, en efecto, eso es un círculo vicioso, ¿no? Afectaciones en los ciclos bioquímicos generan un cambio climático y eso a su vez le afecta a los ciclos bioquímicos. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper porque si no, nos vamos a extinguir pronto. Digo, pronto estamos hablando de 100, 150 años como raza humana y eso la verdad es que realmente es un suspiro comparado con toda la vida, el tiempo de vida que tiene la Tierra, que son millones de años. Entonces, sí es preocupante lo que estamos haciendo como raza humana y hay que tomar medidas, incluso en lo personal, para poder ahorrar energía, no consumir tanta de manera innecesaria, pues incluso hasta en los hábitos de alimentación, aunque no lo crean, si comemos carne diario, le pegamos más a la naturaleza a que si comemos vegetales, una dieta más vegetariana, eso es a favor de la gente que es vegetariana o vegana. Desde el punto de vista termodinámico, si ustedes se comen 1 kilo de carne diario, por decirlo, bueno, es un ejemplo, en realidad no es tan real, pero el que ustedes consuman, que se genere 1 kilo de carne requiere de muchos kilos de forraje para que se haya llegado a ese kilo de carne. Entonces es más fácil comer uno material vegetal, llámele pues frijol, arroz, otros materiales vegetales que son fuente de alimento, en vez de comer carne, porque la naturaleza aporta menos energía, menos recursos para alimentos vegetales que para, por ejemplo, 1 kilo de carne. Una vaca tranquilamente se come miles de forraje para llegar al estado adulto y por eso es que se promueve el consumo de carne de manera pues moderada, incluso sí, la idea es moderada para que, pues porque somos omnívoros, tampoco hay que dejar de comer proteína, pero sí no de manera exagerada, porque aunque no lo crean, eso también afecta, imagínense todos los millones de seres humanos que comemos carne cada tercer día o diario incluso, eso también le mete estrés adicional a el planeta o a la biosfera. Entonces, todo eso cuenta, nuestras acciones individuales multiplicadas por todos los pobladores que estamos en el mundo, cuenta y a final de cuentas se manifiesta como un cambio climático que estamos viendo. Entonces, sí es importante concientizarnos de eso para que cada quien aportemos nuestro granito de arena y pues podamos ser factor de cambio en este calentamiento global. Muy bien, entonces si les parece aquí le dejamos y le seguimos el lunes. Entonces mañana si es que nos vemos la primera sesión a las 7 de la mañana en el 204A. ¿Sale? Muy bien, descansen, tómense un cafecito, un vaso de agua para su siguiente clase. ¿Les parece? Muchas gracias, profe. No, de nada. Hasta luego, ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, de nada. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, bye.